Amada Iglesia de Dios, paz. Demos gracias a Dios en esta bella y hermosa tarde que corresponde a este santo día de reposo. Un día bastante caluroso, ¿verdad, hermanos? Pero así es la estación la época del año, y más en la ciudad se siente mucho calorcito, ¿verdad? Así, carísimos hermanos, pues me da gozo y alegría contemplar sus rostros y participar de este hermoso privilegio que Dios así nos lo permite. Privilegio para cada uno de los que estamos en este lugar. Les voy a suplicar que doblemos rodilla y clamemos a nuestro Dios, que sea Él dirigiéndonos en esta reunión. Amantísimo Dios y bendito Padre Celestial, he aquí, Señor Dios Todopoderoso, que en este atardecer, Padre bueno, nos encontramos de rodillas, Señor, dándole las gracias porque nos concede la vida y la salud hasta este momento. Y en este atardecer, cuando ya vamos a entrar en esa reflexión, Señor, de su bendita y santísima palabra, ruego, Señor bendito, pues ponga una doble porción de su Santo Espíritu, Señor, y pueda ser yo inspirado para hablar delante de su amada iglesia. Que sea su Espíritu dirigiéndonos también a cada uno por nombre. Todo espíritu mal de sueño, Señor, todo espíritu malsano se aleje de nosotros, y que en este lugar reine la paz, el gozo y la armonía, la tranquilidad, bendito Dios, esa paz que solo usted puede dar. Padre bueno, le doy gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre bueno. Así, sin más antes, hermano, darle las gracias a nuestro Dios y también darle la bienvenida a nuestros hermanos, ¿verdad? Que aquí están en las primeras sillas de adelante, ¿verdad? Nos sentimos contentos por sus visitas, hermanos. Sí, ¿verdad? Nos sentimos muy contentos de verlos acá, escuchando el mensaje de Dios. Pues no hay otro lugar mejor sino el seno de la amada iglesia de Dios, ¿verdad? Porque alguien puede estar donde hay bebida, donde hay comida, donde hay todo, ¿verdad? Pero eso son cosas que perecen. Más lo que vamos a escuchar es la palabra de nuestro Dios, la palabra que vive y permanece para siempre. Y esa nos da más gozo que una comida material. Por tanto, en este atardecer, sean bienvenidos nuestros amigos, ¿verdad? O hermanos que sí, son parientes de nuestro hermano Mario, ¿verdad? Que es muy querido en este lugar. Gracias por su asistencia. Vamos a entrar en consideración de la bendita y santísima palabra del Señor. Y vamos a ver, hermanos, un versículo muy hermoso como preámbulo y parte de introducción a la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Dice allá en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1 y versículo 19. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Segunda carta, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética, más segura, la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tomemos nuestro asiento, hermanos. Es un pequeño preámbulo en el cual el apóstol Pedro se dirige a la iglesia en Jerusalén y les dice, también tenemos la palabra profética, la palabra de profecía. ¿Sabe usted, hermano, que la palabra, la Biblia, las Escrituras contienen mucho, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios? Ellas contienen leyes, contienen poesía, contienen, hermanos, profecía. Y todo esto declara, hermanos, también contiene historia. Y cuando el apóstol Pedro se refiere, hermano, a la palabra profética, está hablando de la profecía,
que nosotros también debemos de conocerla. Por eso le dice, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hace bien en estar atentos, y hace una comparación, como a una antorcha, dice, ¿verdad?, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ya habrá salido ese lucero en nuestros corazones, hermanos? Sí, ¿verdad? Desde el día que dijimos, sí, yo voy a la iglesia y me gusta el evangelio, comenzó a brillar esa lumbrera de un Dios todopoderoso, y fue el Señor Jesucristo quien nos ha iluminado. Ahora sí vamos a la parte básica de lo que es el tema. Vamos a ver, hermano, qué nos dice Apocalipsis capítulo 6, 1 y 2. Apocalipsis, el libro de las revelaciones, que fue dado a Juan allá en la isla de Patmos. En el año 95 al 96 fue escrito este libro, este volumen. Y dice así en Apocalipsis 6, 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Oiga, hermanos, aquí vamos a ver en nuestro tema titulado El misterio del primer sello, es el título de este corto relato que vamos a tener. Dice Juan, cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién era el Cordero, hermanas? Era el Señor Jesús, ¿verdad? Que se identifica de muchas maneras. Y aquí dice, vi cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan, es el Señor Jesús. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué venció el Divino Maestro, hermano? Venció la muerte. ¿Qué más, hermanos? Venció a Satanás, ¿verdad, hermanos? ¿Qué más venció, hermano? Venció el pecado, ¿verdad, hermanos? Sí. Allá en la prueba, cuando él había ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Y llegó el tentador, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y tú te las puedes comer. ¿Y qué le dijo el Señor al enemigo, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, hermano, que sale de la boca de Dios. Vete, le dijo, ¿verdad? Allí fue un desafío y lo venció, hermanos. Mire, allí venció al primer enemigo. Allá, hermanos, cuando él muere en el Calvario, es crucificado, él vaya, está en el hueco de la tierra, está muerto, inconsciente. ¿Cuántos días, hermanos? 3 días y 3 noches, conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó después de 3 días y 3 noches, hermanos? Dice que se levantó triunfante y victorioso, ¿verdad, hermanos? ¿Y venció a quién allí, hermanos? Allí había vencido a la muerte, ¿verdad? Tal como lo recitaba el apóstol Pablo. Él pudo decir, sorbida es la muerte, ¿en qué, hermanos? En victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Y sepulcro, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él salió triunfante, hermanos, y venció. Y a una de las 7 iglesias, que es la última, le dice, y el que venciere, dice, ¿verdad? Le daré lugar que se siente conmigo en mi trono. Que venció el Señor, hermanos. Venció la muerte. Venció, hermano, toda tendencia maligna. Venció al diablo, hermanos. Pero ¿qué pasaría, hermano? Si nosotros no lo imitamos, lejos de ser vencedores, seríamos vencidos. Entonces no podíamos sentarnos en el trono del Hijo de Dios. No nos podíamos hacer acreedores a ese lugar. Ahora sigamos viendo allá, hermanos, identificando quién es el que descubrió ese primer sello. ¿Qué es sello, hermano? Sello es algo que está cerrado herméticamente, que nadie lo puede abrir, como lo era el libro, ¿verdad?, de la palabra del Señor, el Santo Evangelio. En la revelación antes, el capítulo 5, dice que cuando Juan ve la revelación, dice que nadie podía abrir, dice, esos sellos, ni el libro de aquel que lo tenía en la mano. Ninguno, ni de los que estaban en el cielo, ni en la tierra, ninguno, ni de los patriarcas, ni los profetas, ni Abraham, que era amigo de Dios. ¿Y Juan qué le pasaba cuando veía que no había nadie, hermanos? Dice que lloraba, si es que no hay digno ninguno. Pero una voz de alguien, de un ángel, que le dice, no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir esos sellos y desatar el libro. Mire, hermano, ese fue el Santo Evangelio que hemos conocido, que él lo abrió, hermanos. Él fue quien lo trajo, y así dijo a sus discípulos, porque mi palabra no es mía, dijo, sino es de quién, hermanos, es de mi Padre, Él me la ha dado. Mire, yo no hago nada por mi cuenta. Vamos a ver allá en Habacuc, allí vamos identificando ese vencedor. Habacuc, capítulo 3 y verso 9. Nos dice así: se descubrió enteramente tu arco, y los juramentos a las tribus fueron palabra segura, y hendiste la palabra con ríos. Oiga, hermano, la revelación que Dios le dio a este profeta menor llamado Habacuc: se descubrió enteramente tu arco, y los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. El Señor Jesucristo nunca erró al dar su palabra, y cada vez que Él hablaba, hermanos, hablaba con sabiduría, hablaba palabra de Dios. ¿O creen que el Señor Jesucristo andaba bromeando, hermanos? No, ¿verdad? Él hablaba el conocimiento de Dios, y cuando iba por el camino con sus discípulos, Él siempre iba hablando de Dios. Mire, hermano, y les decía: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esas eran las conversaciones. Y los discípulos le dijeron: dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, o cualquiera de los profetas. Y ya personalmente dirigiéndose a Pedro, le dice: Pedro, ¿y tú quién dices que yo eres? Y le dice: si tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo. Bienaventurado Pedro, le dijo, ¿verdad? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice. Oiga, hermano, esas eran las conversaciones, que la sabiduría: se descubrió enteramente tu arco, y los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, y hendiste la tierra con ríos. ¿Cuál tierra, hermanos? Las tribus de Israel, que fueron las primeras en ser avisados de este santo evangelio, ¿verdad? Como dice su palabra, los suyos vino, y los suyos, dice, no le recibieron. Más los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Esos ríos
es la palabra de nuestro Dios. Así dijo el Señor Jesús. El que cree, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de conocimiento, ¿verdad, hermanos? Y de ese río de conocimiento es que nosotros tenemos, porque Dios es la fuente de la sabiduría, Dios es la fuente de nuestra salvación, Dios es la fuente de la vida eterna, hermanos. Mire, a través de Jesús. Vamos adelante, hermanos, y veamos más. En el mundo religioso y hasta secular existen diversas interpretaciones de los textos anteriores. Divagan en figuras fuera de contexto. En el sentido simbólico en el cual está empleado el escritor, se debe encontrar el significado de los elementos encontrados en la porción bíblica. El caballo simboliza doctrina, escuela de pensamiento o movimiento. Vamos a ver Joel, el profeta Joel, profeta menor. Busquemos Joel capítulo 2:4. Quien lo encuentre primero puede leerlo. ¿Lo encontramos, hermanos? ¿Quién tiene el deseo de leerlo en voz alta? ¿Sirve? La Biblia es tan finita. Sí. No, Joel 2:4. Joel 2:4. Sí. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Ese es el jinete que se veía, hermanos, que cabalgó en términos de figura en un caballo blanco, ¿verdad, hermanos? Y ese fue el Señor Jesús, como valiente, hermanos. Así dice, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de guerra, movimiento, ¿verdad? ¿Quién hizo ese movimiento, hermanos? Ese fue el Señor Jesús, cuando trajo su santo evangelio. Pero ¿a qué movimiento entonces se refiere en concreto? Veamos Apocalipsis capítulo 2 y verso 10. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Verso 10 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Oiga, hermanos, ¿quién trajo la salvación, hermanos? ¿Qué entendemos nosotros de la salvación? ¿Qué es salvación? Una cosa de la salvación se puede conocer: estar salvo del pecado, salvo de los actos del pecado. Ese es un primer término, salvación, estar a salvo. Ahora, hermano, ¿qué pasará con los que no alcanzan la salvación, hermano? Podemos ver la otra parte. Lo contrario de la salvación, ¿qué es, hermanos? Es condenación, ¿verdad, hermanos? Sí, hermanos, perdición o condenación le va a tocar todo aquel que no quiere nada con el Señor. Fíjese, hermanos, ¿y usted qué quiere? ¿Qué desea, hermanos? Todos dicen: yo quiero ser salvo, ¿verdad? Y quiero ir un día a estar con Cristo. Pero ¿qué para ello, hermanos?
Tenemos que atender al Santo Evangelio y permanecer en él. Como decía Pablo, si retenéis el Evangelio que os he predicado, y si no, dijo, creísteis en vano. Mire lo que nos toca, estar en pie firme, siempre reteniendo la palabra, hermanos. Expone entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Nosotros conformamos ese reino estando en este lugar, el reino de la gracia, porque cuando Él venga aparecerá el segundo reino, que es el reino de 1000 años, ¿verdad? Pero para ello, ¿qué nos queda, hermanos? Estar firme, hermano, y luchar hasta el fin, ¿verdad? Aquí no vamos a ser ancianitos, alabando a Dios, y no nos debemos de cansar, ¿verdad, hermanos? Aquellos hermanos que están bien jovencitos, ¿verdad? Un día van a estar con el pelo cano, pero siempre alabando a Dios para ser acreedores, ¿verdad? Y no apartarnos de estos principios. Este caballo comenzó a cabalgar desde Judea por los apóstoles y su esparcimiento comenzó en el evento judío más importante en el cual se reunían judíos de todas las naciones, llamado Pentecostés, donde muchos abrieron sus ojos al Evangelio y entendieron que este Jesús era el Mesías que había de venir. Oiga, hermano, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, era una fiesta, ¿verdad? En el séptimo mes, no, en el tercer mes se daba, ¿verdad? En el tercer mes del año sagrado venía el Pentecostés, y allí en ese último Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Y dice que ahí visitaban aquellos judíos que vivían en Roma y en diferentes lugares, llegaron a visitar y ahí observaron cómo muchos fueron transformados de sus vidas y dijeron, estos están hablando en otro idioma. Ya hemos escuchado ese tema. Ahora, hermano, estos quedaron convencidos por el Evangelio. Ahora bien, lo blanco de este caballo, es decir, esta doctrina simboliza la pureza y santidad con la que el Evangelio de Jesús fue instaurado en la tierra. Esta pureza no podía ser adulterada por ninguna persona u otro pensamiento. El mismo Cristo lo declara, que aquel no llevará fruto en esta vid verdadera, sería quitado. Como dice San Juan 15, 1 al 10, puede mostrármelo por favor, hermana. Ahí vamos a encontrar esa lectura. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Y todo pámpano, dice, ¿verdad? Y todo pámpano, dice la Escritura, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, hermanos, está tipificando a una planta con el Hijo de Dios, con cada uno de nosotros. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Cuál es ese fruto, hermanos? Esos son los frutos del Espíritu de Dios, ¿verdad, hermanos? Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Hagamos una pausa y hagamos un autoexamen en nuestra vida. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué frutos pide el Señor de nosotros? Un fruto de arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? El fruto del Espíritu. ¿Qué pasa con aquel pámpano? ¿Qué es un pámpano, hermanos?
El pámpano es un brote que echa la vid o la planta de uva. Y aquel podador, aquel que está al cuidado de esta plantación, puede ver, hermanos, aquellas plantas cómo están creciendo y si están preparadas para dar un fruto. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Será que, hermanos? Díganlo ustedes, hermano, ¿verdad? ¿Qué hace el podador? ¿Verdad, hermanos? Lo corta, mire. ¿Y es echado a dónde, hermano? Fuera. Va seleccionando aquel brotecito que él conoce que va a llevar fruto, y eso es lo que hace nuestro Dios. Dios conoce a cada uno de nosotros en esta tarde, hermanos. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué hemos pensado? ¿Qué pensamos nosotros hacer con el santo evangelio que hemos recibido? ¿Quién quisiera quedar fuera, hermanos? Yo sé que ninguno, ¿verdad, hermanos? Nadie. Todos quisiéramos estar en el redil del Señor. Entonces tenemos que cuidarnos y tenemos que buscar dar ese mejor, ¿qué, hermanos? Ese mejor fruto. Sigamos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más, que, hermanos, lleve más frutos, ¿verdad? Que dé al 100 por 1. Ahora dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. ¿Verdad que separados de Dios no podemos hacer nada, hermanos? ¿Qué le pasó al hijo pródigo, hermanos? Se fue de su casa, ¿verdad? Mira, hermano, tenía todos los bienes y de tan a gusto que estaba, se fue y dijo un día: Padre, dame la herencia que me pertenece, le dijo. El hijo menor era, ¿verdad, hermanos? Y se fue, dice, ¿verdad?, a gastar sus bienes. ¿Y cómo regresó ese hijo, hermanos? ¿Se pueden imaginar ustedes cómo regresó ese hijo? Dice que por allá donde se fue llevaba todo su dinerito, ¿verdad? En términos figurados era un varón. Cuando se fue, echó su cantidad de dinero, su ropita, sus mejores zapatillos, ¿verdad?, que tenía, y se fue. Y malgastó por allá sus bienes. Y cuando se quedó sin dinero, ¿qué pasó, hermanos? Dice que fue a buscar trabajo y no encontraba el trabajo. Dice que el único trabajo que le dieron era de apacentar, ¿qué, hermanos? Qué limpio es eso, ¿verdad, hermanos? Y dice que él veía como aquellos cerdos comían y bebían y él no le daban comida, ¿verdad? Soportaba, hermanos, pasaba necesidad y dijo: en la casa de mi padre, dijo, ¿verdad?, aún los jornaleros comen bien, pero yo aquí, dijo, ¿qué, hermanos? Me muero, dijo, de hambre. Diré a mi padre, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo le voy a pedir perdón a mi Señor, pero yo voy a regresar a mi hogar. ¿Y cómo regresó ese hijo, hermano? Regresó maloliente y sucio, ¿verdad? ¿Lo despreció el padre, hermanos? No, no dijo eso. Dijo, cuando lo vio de lejos, ¿verdad? Ese es mi hijo, dijo. Ya estaba muerto, pero ha vuelto. Y dice que fue a lo encuentro, lo abrazó y lo besó. Pero nosotros no lleguemos a ese extremo. Nosotros permanezcamos, porque somos hijos de Dios. El Hijo de Dios permanece, más el siervo, el que es esclavo del pecado, del mal, no permanece, hermanos. Ese se va, ¿verdad? Algo que no le gustó desaparece. Pero nosotros sigamos en la obediencia, porque separados de Él, nada podemos hacer. Sí, yo soy la vid, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego que arde. Oiga, hermanos, qué tristeza, ¿verdad? La recomendación es permanecer fiel, no desertarnos del redil, sino permanecer, hermanos, aunque hayan vicisitudes, dificultades, pruebas. Yo no sé qué clase de prueba le puede llegar a usted, pero la prueba puede llegar, hermanos. Puede llegar el momento, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar firmes en el Señor, clamar a Dios, mire, y vencer toda tendencia maligna, hermanos. Un ejemplo claro de esta verdad irrefutable es los de Ananías y Zafira, que ellos intentaron sabotear el ministerio de lo vendido con la propiedad que habían vendido, y como consecuencia perecieron. ¿Recuerdan ustedes aquellos que intentaron burlarse del Señor, hermanos? Alguien que intenta burlarse del Evangelio no sabe, ¿verdad, hermanos? Como le dijo el Señor Jesús a Pablo: dura cosa te es dar, le dijo, coces contra el aguijón. ¿Verdad, hermanos? Pablo perseguía a la iglesia, hermanos, y el Señor le apareció un día. Y Ananías no fue la excepción. Ananías y Zafira habían propuesto de aquella venta, de aquella propiedad, llevarlo a los pies de los apóstoles. ¿Y qué pasó cuando llevaron parte nada más del dinero? ¿Creen ustedes que pudieron engañar a los apóstoles? No, ¿verdad, hermanos? No pudieron. El Espíritu de Dios moraba en Pedro y en todos los apóstoles. ¿Y qué le dijo a Ananías? Pedro le dijo: ¿has vendido la propiedad en tanto? Sí, le dijo, ¿verdad? No lo pudo engañar. No has engañado a hombre, le dijo, sino ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Dice que inmediatamente, ¿qué pasó, hermanos? Cayó muerto. Quizás en nosotros no sería así, hermanos. Pudiéramos engañar al pastor, al ministro, al obrero, pero Dios, que conoce los corazones, ¿verdad, hermanos? Tal vez no podíamos caer muertos, pero podíamos morir espiritualmente cada día, hermanos. Por ello debemos de ser sinceros, ¿verdad, hermanos? Mire, Ananías y Zafira, ¿verdad? El líder del movimiento o doctrina, o el que cabalga el caballo blanco, es el descrito en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 13, si queremos verlo. Apocalipsis capítulo 1 y verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve sus ojos y como llama de fuego. Oiga el Señor Jesús cómo se presenta, hermanos. Y en medio de los 7 candeleros. ¿Quiénes son esos candeleros, hermanos? Eran las 7 iglesias, ¿verdad, hermanos? Del Asia Menor. Allá se movía el Señor entre ellos. ¿Y ustedes creen que entre nosotros no está el Hijo de Dios? También, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y Él está con nosotros. Mire, Él se mueve entre nosotros, no le vemos, ¿verdad? Pero Él sí tiene cuidado de nosotros y de cada uno en lo personal. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos
por el pecho un cinto de oro. ¿Cómo dicen ese cinto, hermanos? Dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesús. Ahora bien, hermanos, y salió venciendo y para vencer. Y Él siempre ha estado con su pueblo. Él venció, hermanos. Y nosotros tenemos que vencer también. Vencer toda tendencia maligna para ser acreedores. Porque si no somos vencedores, ¿qué pasaría, hermanos? Entonces somos vencidos, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes han querido retroceder? ¿Verdad? Hay alguien que dijo una vez, ay, decía, hoy que soy cristiano, todo me sale mal. Todo me sale mal. Quizás me voy a regresar porque antes tenía todo esto y esto y esto. Son pensamientos negativos, hermanos, en donde nosotros tenemos que sobreponernos, pedirle al Señor su dirección, orarle en para que venga esa bendición y nos saque avante. Miren, hermano, el arco en su mano se refiere a que el único que fue digno de desatar los sellos del libro del capítulo 5 de Apocalipsis, una garantía a las promesas de las tribus de Israel. Israel esperaba, hermanos, un hombre fuerte, como lo fue David, un guerrero que peleara por su pueblo. Pero él ya no venía en esta condición. La pelea es espiritual, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra a través del apóstol Pablo que nosotros no tenemos pelea contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes malignas que operan en regiones de maldad. Malos deseos, malos pensamientos, malas costumbres, malas aptitudes. Todo eso puede generar una mente que está ociosa, hermanos. Y contra ellos nuestra lucha. Aquí nuestra lucha no es contra el hermano, ¿ah? O hermana contra hermana, no. Nuestra lucha es espiritual, hermanos. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a vencer esas tendencias, esas barreras que se ponen, vencerlas en el nombre del Señor, ¿verdad? Así como venció nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en la tentación que tuvo, Él bien podía haber hecho que aquellas piedras se convirtieran en pan, ¿verdad? Y dice que en la segunda oportunidad lo llevó, dice, allá a las alturas del templo y le dijo, si tú te tiras de aquí para abajo, tú no te vas a matar porque eres el Hijo de Dios. Escrito está que los ángeles mandará que se lleven en tus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Tú puedes hacerlo. ¿Lo andaba qué, hermano? Lo andaba pulsando, ¿verdad? El maligno. Porque sabe usted que el enemigo tiene una mentalidad tan sutil. Con sutileza obra finamente sus trabajos. Apocalipsis dice que solo el Señor Jesús conoce las profundidades de Satanás. Y pensó engañar al Hijo de Dios. ¿Cómo no va a querer engañarlo a usted y a mí? ¿Verdad que sí, hermano? Y él nunca va a estar ahí tranquilo, bueno, ya sigue al Señor. Siempre va a estar insistiendo. Mire, buscando ponerle una oportunidad. Y a esas cosas son las que nosotros tenemos que vencer, hermanos. Vencerlas a toda costa. El deseo de estar allá en un festín de las fiestas tradicionales. Todo ello tenemos que vencerlo. Mire, porque si somos nosotros vencidos del mal, no vamos a poder coronar nuestra carrera en victoria. Mire, el arco en su mano refiere a que es el único que fue digno de desatar los sellos del libro del capítulo 5 de Apocalipsis, una garantía a la promesa de las tribus de Israel. La corona Jesús la ganó cuando padeció y luego venció la muerte, resucitando al tercer día, el postrer enemigo, ¿verdad, hermanos? Es el único inmortal, dijo el apóstol Pablo, al único Dios, al único inmortal, porque es el único que ha regresado de la muerte, ¿verdad, hermanos? Abraham está en el polvo de la tierra. María, ¿verdad, hermanos?
que los religiosos dicen que está en el cielo, ¿a dónde está, hermanos? Está reposando en el polvo de la tierra. Los patriarcas, hermanos, también. Los profetas, hermanos, también, ¿verdad? ¿Quién es el único que se levantó de la muerte, hermanos? Solo Jesús, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque Él era el Hijo de Dios y Él nunca hizo, ¿qué, hermanos? Hizo pecado, ¿verdad? Él no era hijo de hombre, ¿verdad? Él era el unigénito, ¿hijo de qué, hermanos? Hijo de Dios, ¿verdad? El unigénito. Y el primogénito, dice, de los muertos, porque es el único que volvió después de 3 días y después de 3 noches. ¿Estaría vivo el Señor Jesucristo en esos 3 días y esas 3 noches, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Él estuvo inconsciente, ¿verdad? No como la religión que dice que en esos 3 días y en esas 3 noches Él fue a predicar a los desobedientes que fueron antes, allá del diluvio. No es así, hermanos. Eso no es así, eso lo enseña la tradición, la religión. Nosotros no podemos creer así, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo estuvo inconsciente, hermanos. Él estaba allí y Él no sabía decir. Solo el poder de nuestro Dios lo levantó, porque Él se humilló, hermanos, y en vida hizo ruegos al Señor. ¿Cuál era su lugar, hermanos, que Él frecuentaba cuando estuvo en vida? Dice que era el monte de los olivos, y allá iba y oraba al Padre, ¿verdad, hermanos? Allá pasaba la noche, ¿en qué, hermanos? Orando al Padre, oraba y encomendaba su vida, y encomendaba a los hermanos, encomendaba a su pueblo. ¿Nos gusta a nosotros la oración, hermano? Sí, ¿verdad? Tenemos que orarle al Señor. ¿Cuántos se van quizás a la cama sin orar, verdad? ¿Cuántos se vinieron en este día y no hicieron la oración en la mañana? No, hermano, nosotros nos debe de gustar a la oración, pedirle al Señor su dirección, porque nosotros podemos andar bien ocupados, tener buenas tareas para el día, pero lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por un día más que ha pasado, por una noche más que hemos pasado y por un día que estamos empezando. Mire, hermano, esa es la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo, una vida de oración, y Él dijo, orad y velad, dijo, ¿verdad? Para que no entréis en ¿qué, hermanos? En tentación, porque a la verdad, dijo, el espíritu está presto, pero la carne, dijo, es enferma, ¿verdad? Ella se enoja, guarda desconfianza, se llena de ira. Entonces, hermano, tenemos que aprender nosotros la lección. Ahora sigamos. Venció a la muerte, ¿verdad? Resucitando al 3er día. Este movimiento, que comenzó desde el año 26 de la era actual, ha sido siempre cabalgado por el Rey de Reyes, quien ha estado al lado de su iglesia. Oiga, hermanos, la iglesia debe estar segura de esta verdad irrefutable, irrebatible, cuidando de la pureza y la santidad que atañe el color blanco, y ser vencedores como lo fue Jesús, como dice Eclesiastés 9:8. Y en todo tiempo, dice, ¿verdad? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿De qué vestido está hablando, hermanos? Está hablando de nuestra conciencia, ¿verdad? Que no tengamos mala conciencia, hermanos, ¿verdad? Que nuestros pensamientos sean limpios, puros y que, hermanos, y santos, ¿verdad? Esa es la vestidura espiritual. El símbolo del día que subimos de las aguas, nuestras hermanitas que este año fueron a las aguas del bautismo. ¿Qué les dieron, verdad, hermanos? Un mantito que, hermanos, blanco, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque venían puros del agua, así se debe de mantener hasta el día, hermano, de nuestra llamada. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos? Sí, ¿verdad? Cuando subimos del agua hasta con ganas de llorar, ¿verdad? Y muchos lloramos. ¿Por qué, hermano? Porque sentíamos gozo, sentíamos confianza, íbamos empezando, y ahora que ya tenemos 40 años, hermano. Ay, hermano, ¿verdad? Decía un hermano, yo nunca he visto un milagro de Dios en mi vida y me voy a morir y nunca lo voy a ver,
Hermano, eso es hablar con poco conocimiento. Si cada día que pasa Dios nos da el milagro de la vida. Miren, hermano, la gran pandemia que pasó y nosotros aquí estamos. ¿Verdad que sí, hermanos? Sanos, ¿verdad? ¿Cómo se siente, hermano Cándido? Fuerte, ¿verdad, hermano? Como un roble. Como decía el salmista David, ya estoy vigoroso y verde, decía, para anunciar a la posteridad que Jehová es mi fortaleza. Así debemos de estar nosotros, aún en la adversidad, hermanos, estar vigorosos y verdes, no darle atención a aquellas cosas nocivas, contrarias, hermano, porque Jesucristo va delante de nosotros. ¿Y nosotros qué vamos haciendo, hermano? Nosotros vamos buscando las huellas, ¿verdad? Siguiendo sus pasos. ¿Cómo fue el divino maestro, verdad? ¿Cómo era, hermano? Dice que era manso, ¿verdad? Humilde. Miren, ese día, aquí aparece en la revelación, Juan lo ve y también el profeta Habacuc lo vio montado sobre un caballo blanco, pero era una figura, era una revelación. ¿Saben qué montó el Señor Jesús, hermanos? 3 días antes de su muerte. Dice que él montó en un burrito, ¿verdad? Que lo alquiló. ¿Verdad, hermanos? Mire, ¿verdad? Ay, hermano, se da el gusto manejando un flamante auto, ¿verdad? Y el divino maestro en un burrito entró, hermanos. Fue humilde, ¿verdad? Y no era ni de él, ¿verdad? Dice que fue y le dijo, vayan a un cierto hombre, le dijo, y alquíleme ese burrito de carga. Y entró ese día, 3 días antes de su muerte, hizo la entrada triunfal. ¿A dónde, hermanos? A Jerusalén. Y aquellos hombres, dice que tendían sus mantos y cortaban palmas, dice, de olivos, y decían, Hosanna, el Hijo de Dios, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de qué, hermano, del Señor. Y Jesús al llegar vio la ciudad hermosa, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de 3 días, hermano? ¿Verdad que lo traicionaron, hermanos? Aquellos que decían Hosanna, 3 días después estaban diciendo crucifíquenlo. Que la mente de los hombres se les cambió de presto, ¿verdad? Mire, hermano, no lo pudieron identificar, pero nosotros sí ya lo hemos identificado, hermanos. Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años. Se preparó, venció al maligno. Como dice una preciosa alabanza, venceremos, dice, a Satán, ¿verdad? Allí es nuestra lucha. Y venció la muerte con poder, ¿verdad, hermanos? Y nosotros la venceremos, hermanos. Hay 2 muertes, ¿verdad, hermanos? Una que viene para el cuerpo físico y la otra que vendrá para el alma, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es la muerte, qué, hermanos? Segunda. ¿Y a dónde será esa muerte? Será en el lago que arde con fuego y azufre. Y de esa muerte sí tenemos que huir. La segunda muerte, dice por ahí una alabanza, no la sufriré, dice, ¿verdad? Y eso lo dice el himnólogo, pues así digamos también nosotros. Carísimos hermanos, hemos visto el misterio del sello, de aquel sello que únicamente lo pudo desatar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora nosotros seremos participantes de ese sello, hermanos. Sí, ¿verdad? Hemos participado ya, hermanos. Conoce el Señor, dice, a los que son suyos, ¿verdad? Tenemos el sello de Dios. Así, carísimos hermanos, pues, quisiéramos seguir examinando más las Escrituras, viendo más capítulos y versículos de la palabra bendita de nuestro Dios, pero todo tiene su tiempo, hermanos. Así será en otra oportunidad en que vamos a tratar de ampliar este tema que es de carácter profético. Que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo sea quien gobierne vuestros corazones, hermanos. Pongámonos en pie y recibamos al que va a cantar en este momento. Paz, hermanos.